Tema número 1. Introducción a hardware y software. Dice, ¿alguna vez te has preguntado cómo está compuesta una computadora? Es decir, todos sus componentes internos, todos los componentes electrónicos, todo el cableado que lleva por dentro, y cómo es que se mide y almacena la información en ella. A lo largo de este tema resolverás esas dudas. Aprenderás que una computadora se compone básicamente de dos elementos, el hardware y software. Que el hardware corresponde a las partes físicas de la computadora y que el software son todos aquellos programas, son las aplicaciones que permiten a los usuarios interactuar con el hardware de tu dispositivo, ¿sí? Cualquier tipo de dispositivo electrónico, sea una computadora de escritorio, sea una computadora portátil, una laptop, sea un celular, una tablet, ¿sí? Es un dispositivo electrónico dado que tiene un procesador, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de dispositivo electrónico que tenga un procesador ya se identifica o se clasifica como una computadora, ¿sí? Dice, en este tema también conocerás las unidades de medida que se utilizan para almacenar la información en tu computadora, celular o tableta, lo cual te será sumamente útil a la hora de comprar y comparar distintos dispositivos. Sabremos cuál es aquel que tiene mayor capacidad de almacenamiento interno o mejor capacidad de memoria RAM, y así podremos evitar que nos engañen. Quizás algún día requieras contratar el servicio de internet de algún operador, entonces el saber cómo se expresan las magnitudes te ayudará a tomar una buena decisión a la hora de elegir el operador más conveniente. Una vez aprendido lo anterior, serás capaz de reconocer las partes de una computadora y de utilizarla como una herramienta para el desarrollo de tus tareas cotidianas. ¿Sí? Esta es la parte teórica entonces que se va a analizar en este tema. Prácticamente, jóvenes, como les decía, este tema es muy sencillo, solamente van a tener que leer algún documento PDF y revisar dos videos para contestar dos archivos de Word, que es lo que nos pide esta actividad, ¿sí? Vamos a revisar el espacio de tareas que está aquí. Dice, estamos en el espacio de tareas del tema 1 de hardware y software. Dice actividad 1, hardware y software. En esta actividad se divide en dos partes, ¿sí? Mucha atención, son dos partes o dos archivos que tienen que hacer para esta tarea. Son dos archivos de Word por separados, ¿sí? Vamos a ver el primero que indica. Dice software. En esta actividad resolverás un crucigrama demostrando tus conocimientos acerca del concepto o acerca de los conceptos teóricos y los componentes de software. Ve al área de recursos, lee el documento en PDF, guía del submódulo. Aquí tengo este documento PDF, ahorita lo vamos a revisar, ¿sí? Está en la parte de recursos, se llama así, guía del submódulo, y nos señala que se debe de leer de la página 3 a la página 9, que corresponde a este tema, al tema número 1 de hardware y software, ¿sí? Yo les recomiendo, es este documento, que lean de la página 3 a la 11 o de la 3 a la 12 mínimo, para que puedan contestar sin ningún problema tanto el crucigrama como el siguiente documento de Word, ¿sí? Este es el documento PDF, lo van a descargar o lo pueden leer ahí mismo en la plataforma. Es la guía del submódulo, mantenimiento y equipo de cómputo. Y entonces vamos a ubicar la página que nos indica. Dice que a partir de la página 3 sería aquí, ¿sí? Aquí está, miren, el tema. Software y hardware. Hardware les da la definición, ¿sí? Ya sabemos entonces desde informática 1, informática 2, y hemos revisado estos conceptos. La gran clasificación de hardware es el conjunto de componentes físicos de los que está hecho el equipo o está hecho la computadora, ¿sí? Es la parte que puedes ver, que puedes tocar de los dispositivos. Hardware es todo lo que podemos tocar físicamente de la computadora: la pantalla o monitor, el teclado, el mouse, las bocinas, la cámara web, la impresora, ¿sí? Etcétera. Todo eso que podemos ver y tocar es la parte tangible, la parte física. Todo eso se identifica o se clasifica como hardware, ¿sí? Después dice clasificación de hardware. Sí, vienen varios conceptos, ¿sí? Hardware de procesamiento, hardware de almacenamiento, hardware de periféricos de entrada, de periféricos de salida, de periféricos de entrada y salida, ¿sí? Vienen clasificaciones generales. Esto lo van a tener que leer ustedes un poco con más detenimiento, cada concepto, para que puedan
contestar su crucigrama. Después dice, les da algunos ejemplos del hardware, ¿sí? Lo que le comentaba, se puede ver y tocar tanto en la parte interna, tanto externa de la computadora. Si destapamos una computadora de escritorio, ¿sí? Al destaparla, quitar las tapas a ese CPU o a ese gabinete o a esa torre que se le llama en una computadora de escritorio, lo que podemos ver son las partes electrónicas que tiene, ¿sí? La principal, la tarjeta más grande, que es identificable porque es la del tamaño más extenso, se le llama tarjeta madre. Dentro de la tarjeta madre van conectados lo demás, ¿sí? Va conectado el microprocesador, que es el cerebro de la computadora, tarjetas integradoras o tarjetas adicionales como una tarjeta de audio, una tarjeta de video, una tarjeta de red o tarjeta de internet, etcétera, ¿sí? Otros ejemplos de hardware es el monitor o pantalla que podemos ver, un proyector, ¿sí? Un proyector que se conecta a una computadora, o un videoproyector o un cañón que se le conoce popularmente, es también un hardware porque lo podemos ver y lo podemos tocar, ¿sí? Las impresoras, los escáneres, otros periféricos, como les decía, las bocinas, las cámaras web, todo eso lo podemos ver y tocar, también entra en la clasificación de hardware. El teclado, el mouse, ¿sí? Con los que se comunica el usuario con la máquina, con los que hacemos señalamientos, con los que escribimos información o ingresamos información, eso también entra en la clasificación de hardware. Los módulos de memoria RAM en el CPU o en el gabinete, los discos duros, que es donde se almacena la información, las unidades de memoria extraíble o las memorias USB, ¿sí? Todo eso entra en la clasificación también de hardware. Software. En la clasificación de software, jóvenes, es la parte contraria, ¿sí? Es la parte que no podemos ver, que no podemos tocar, ¿sí? Dice entonces, el software es el conjunto de programas o las aplicaciones, instrucciones y reglas informáticas que hacen posible el funcionamiento del equipo o hacen posible el funcionamiento del hardware. Es la parte lógica, ¿sí? Es la parte lógica de la computadora. Es decir, el software son todos aquellos programas que hacen que funcione el hardware, ¿sí? Si por ejemplo tienen su teléfono inteligente, que también es un dispositivo electrónico o también entra en la clasificación de una computadora, su teléfono inteligente pues no sería tan inteligente sin el software, ¿sí? No podría funcionar si no tienen la aplicación de WhatsApp, ¿sí? No pueden utilizar esas funciones. No podría funcionar si no tienen su tienda de aplicaciones. Si no tienen la Play Store o si no tienen la App Store, no podría funcionar en todo lo demás que utilizamos. Incluso la parte de la galería, de las fotos, de la cámara, no podría funcionar la cámara si no tienen una aplicación de cámara para tomar fotos. Si no tienen la aplicación de galería que les permite almacenar y clasificar las fotos y videos, entonces tampoco no podría funcionar. ¿Qué podría funcionar el teléfono? Únicamente a la antigua, como lo hacían los teléfonos de hace muchos años. Únicamente llamadas y tal vez mensajes de texto simple y hasta ahí. Todo lo demás funciona actualmente gracias al software, gracias a las aplicaciones, gracias a los programas que tenemos ya instalados en los teléfonos actuales, ¿sí? En los teléfonos inteligentes o smartphone que le llamamos. ¿Sí? ¿Se entiende bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda hasta esta parte, jóvenes? ¿Podemos continuar? Sí, maestro, todo claro. ¿Todo claro? Muy bien, continuamos. Muy bien, gracias, continuamos. Dice que entonces, en cuanto al software, de acuerdo a su uso, el software se clasifica en dos grandes categorías o en dos grandes ramas: el software de sistema, de aplicación y de programación. Más bien nos está haciendo una triple clasificación, ¿sí? Software de sistema, software de aplicación y software de programación. El software de sistema, ¿cuál es? Dice que es un conjunto de programas que gestionan los recursos de una computadora, tal como el procesador central, enlaces de comunicaciones y dispositivos periféricos. Se encarga de coordinar las diferentes partes de una computadora y que conecta e interactúa entre el software de aplicación y el hardware de la computadora. Algunos ejemplos son el sistema operativo Windows, el sistema operativo Linux, entre otros, ¿sí? El software de sistema, jóvenes, es el software principal, es el primer programa o el primer software que vemos cuando prendemos la computadora
o cuando prendemos el celular. Cuando está apagado totalmente y lo acabamos de prender, lo primero que vemos es el software de sistema, ¿sí? Es el sistema operativo de las computadoras. La gran mayoría de las computadoras de escritorio o computadoras laptop, computadoras portátiles, trabajan actualmente o utilizan el sistema operativo Windows. Sí, es lo primero que vemos en cuanto en cuanto prendemos la computadora. Antes que iniciemos un programa de internet, antes de que iniciemos el WhatsApp, antes de que entremos al campus, lo primero que vemos en cuanto inicia la computadora es el sistema operativo, que en su gran mayoría las computadoras utilizan el sistema operativo de Windows, ¿sí? ¿Qué otro sistema operativo para computadora pueden identificar o han visto o han escuchado en cuanto a sistema operativo para computadora? ¿Alguien ha visto las computadoras de logotipo de la manzanita, las famosas Mac o las famosas Apple? ¿Alguien ha visto o ha escuchado qué sistema operativo manejan esas computadoras? Sí, maestro, el sistema operativo iOS. El iOS, exacto. El iOS o el iOS, sí, depende de cómo lo pronunciemos, si en español o como dicen los jóvenes que tienen su celular en gabacho. Si es iOS, es de celular, sí, es un sistema operativo para celular, es un sistema móvil o para teléfonos inteligentes. El sistema operativo que manejan las computadoras, sí, como tal las computadoras de escritorio o las computadoras laptop, se le conoce como Mac OS o Mac Mac o sistema operativo de Mac, y tiene dentro de ese varias clasificaciones, ¿sí? Igual como hay Windows, desde Windows XP, que Windows 7, Windows 8, Windows 10, hay muchas versiones del sistema operativo Windows. Igual del sistema Mac, Mac OS o del sistema operativo de Mac, también hay varias versiones, ¿sí? Hay Mac Leopard, Mac X, Mac Snowboard, hay muchísimas clasificaciones también del sistema operativo de Mac, ¿sí? Pero el de computadora se le conoce como Mac OS, y el de sistema Windows o el de sistema Mac, de sistema PC, perdón, se le conoce como sistema operativo de Windows. De los celulares, ahora sí, vamos a los dispositivos móviles, sea para celulares o sea para dispositivos electrónicos como tabletas y celulares. Ahora sí, dentro de los celulares, ¿cuáles sistemas operativos han escuchado o cuáles sistemas operativos conocen para celulares? Estamos en la clasificación de software de sistema. Así es, la mayoría de los celulares es el sistema operativo Android, ¿sí? Es el primer programa, el primer sistema que vemos en cuanto encendemos el celular. Ahí les dice impulsado o patrocinado por Android, y le sale el logotipo de Android, un pequeño, digamos un pequeño robot, como una figura de un robot verde, ¿cierto? Es el sistema operativo Android, ¿sí? Y los que tienen celulares de la marca Apple, entonces ahí sí manejan el sistema operativo móvil o el sistema operativo de celulares, que se le conoce como iOS o iOS. Ahí sí es ese sistema operativo, ¿sí? Y en cuanto al sistema operativo Linux, este existe en las dos clasificaciones. El sistema operativo Linux lo hay para computadoras de escritorio, hay Linux para computadoras portátiles, e incluso también hay Linux móvil, ¿sí? Que es una versión de sistema operativo Linux para celulares. Este sistema operativo es muy seguro. De hecho, este sistema operativo Linux fue creado por hackers para hackers, ¿sí? Tiene una cantidad de seguridad muy tremenda, tiene muchísima seguridad. Tan es así que en Linux no existen los virus. No hay virus, no existen, simplemente no se puede atacar, no se puede manipular, no se puede dañar por virus. Solamente que como es un sistema operativo muy avanzado, de muchísima seguridad, es muy técnico este sistema operativo, y solamente se maneja en computadoras que requieren un alto grado, ¿sí? Que ocupen muchísima cantidad de seguridad. ¿Quiénes utilizan el sistema operativo Linux? Por ejemplo, las computadoras centrales de YouTube, que almacenan toda la información de los videos que subimos, deben de tener muchísima seguridad, un alto grado de seguridad. Por lo tanto, sus computadoras principales
que guardan toda la información, trabajan con sistema operativo Linux. Todas las computadoras centrales o las computadoras principales de la empresa de Facebook, de la empresa de Google o de Google, también trabajan, ¿sí? También trabajan con el sistema operativo de Linux. Las computadoras centrales del COVAEM, ¿sí? Donde se maneja el campus virtual, donde se almacena toda la información personal de ustedes, donde se almacena toda la información personal de los maestros, donde se almacenan todas las fotos personales de los alumnos y de maestros, trabajan mediante computadoras que utilizan el sistema operativo Linux, el cual tiene un alto grado de seguridad. No es muy común que venga en las computadoras que están disponibles para el usuario casero o para el usuario común. Sí hay algunas que vienen con el sistema operativo Linux, pero como el usuario no lo conoce, es muy técnico este sistema operativo, entonces lo que hace comúnmente es lo manda a borrar, ¿sí? Lo quita, lo borra, formatean la máquina, formatean el celular y le mandan poner otro. Pero sí es muy bueno, nada más que sí requiere un cierto grado de estudios, un nivel avanzado de manejo del sistema operativo Linux, ¿sí? De hecho, el sistema operativo Linux existió mucho antes, fue el primero, existió mucho antes que Windows y existió mucho antes, muchos años antes que el sistema operativo de Mac, ¿sí? Pero aún existe y es muy muy seguro. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? No, Vamos ninguna. bien. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Todo bien? Correctísimo. Entonces, continuamos. La siguiente clasificación dice software de aplicación. Son un conjunto de programas desarrollados por empresas o usuarios individuales o en equipo, ¿sí? Que ejecutan alguna tarea específica. Tiene como función principal asistir y ayudar a un usuario de una computadora para ejecutar tareas específicas. Entre los ejemplos encontramos hojas de cálculo Excel, procesadores de texto Word, presentaciones electrónicas PowerPoint, ¿sí? Esta clasificación, entonces vean ya el nombre que recibe, software de aplicación. Son programas que se realizan por una empresa o por un programador, por un usuario individual o por equipos de programadores, es decir, en equipo. Sí, son programas ya más en específico que sirven para alguna tarea o algunas tareas en específico, sí, por eso aquí lo dice, que sirven para alguna tarea en específico. Desde dentro de esta clasificación del software de aplicación, ejemplos comunes de estos programas en computadora está el famoso Excel, el famoso Word, el famoso PowerPoint, ¿sí? Son los software de aplicación. ¿Cuáles serían los software de aplicación o las aplicaciones ahora sí en su celular? Las aplicaciones individuales, pues la aplicación que utilizamos, ¿no? Por ejemplo, la aplicación de WhatsApp, la aplicación de Facebook, la aplicación de Messenger, la aplicación de Telegram, la aplicación de Instagram, son aplicaciones específicas, ¿sí? Son aplicaciones por separado, que cada una de ellas cumple una tarea o una función específica, ¿sí? No son tan de uso general, simplemente tienen su función en específico, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Continuamos, jóvenes, entonces con la siguiente clasificación, software de programación o utilería. Dice que este tipo de software se utiliza para crear más software, ¿sí? Es decir, son programas para crear programas. Se le conoce como lenguajes de programación y también se le conoce al software de utilería al que me permite dar mantenimiento preventivo al sistema operativo, ¿sí? Estos programas o este tipo de software de programas para crear programas los trabajamos ya en los semestres de quinto y sexto. En quinto y sexto vamos a ver con ustedes esta clasificación, ¿sí? Vamos a ver programas para crear programas, ¿sí? O programas para crear aplicaciones de celular. Ya son temas más avanzados que vamos a ver más adelante en quinto y en sexto semestre. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No. ¿Todo bien? Correcto. Les expliqué esa parte porque es lo más técnico, es lo que requiere un poquito más de entendimiento. Ya lo demás ya es más conocido. Vean el siguiente tema, les digo que les recomiendo que lean hasta la página más o menos hasta la 11 o a la 12. Después de eso ya vienen las unidades de medida de la información. Este concepto o estos conceptos ya los han manejado también desde informática 1 e informática 2, ¿sí? Se refiere a las unidades de medida de información. Recuerden que se clasifica desde lo más básico, desde el bit, luego sigue el byte, kilobyte,
megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes, exabytes, zettabytes y yottabytes. ¿Qué es esto? No es otra cosa más que medidas o unidades de medida de la información, ¿sí? Por ejemplo, una foto de su celular, ¿cuántos megas mide o cuántos megas pesa? Una foto de su celular. O una canción en su celular, ¿cuánto mide o cuánto pesa? ¿Cuántos megas? En promedio. ¿Sí lo han revisado en alguna ocasión? Foto o canción, Cualquiera de los dos. como 5 megas. Exacto. ¿Sí? Si su celular tiene una cámara de buena resolución, de tal vez unos 16 o 32 megapíxeles, una foto puede medir desde 3 megas hasta 5 megas. ¿Sí? Una canción MP3 que descarguen de algún lugar, también eso es lo que mide por lo regular, ¿sí? De 3 a 5 megas. ¿De cuántos gigas? Ahora vamos a la siguiente clasificación, gigabytes. ¿De cuántos gigabytes de capacidad de almacenamiento es su celular o su computadora? ¿Cuántos gigabytes o cuántos gigas de espacio tiene su celular? A ver, díganme un ejemplo. ¿Cuánto tiene de memoria interna? La famosa memoria interna, ¿cuánto es? Algunos tienen, 64, ¿no? así es, algunos tienen desde 32, 64, ajá, algunos tienen 128 gigas de almacenamiento, El mío tiene 128, maestro. algunos 128 gigas de almacenamiento, algunos 256 de memoria interna, algunos tienen 512 gigabytes de memoria interna, y ya los más nuevos, los que empezaron a salir este año, de memoria interna ya tienen 1 terabyte de memoria interna. Imagínense un celular con 1 terabyte de memoria interna, es decir, con 1000 gigas, con 1024 gigas de espacio de almacenamiento. Uno dice, pues tal vez no me los voy a acabar, es mucho espacio, pero no. Vienen con ese espacio tan grande porque los celulares actuales ya graban a una calidad muy tremenda. Ya graban a calidad 4K o incluso ya los más nuevos graban a calidad 8K. Pues imagínense un video en calidad de 8K, que es una calidad tremenda, pues sí les va a llenar 1 terabyte con unos cuantos videos, ¿sí? La siguiente clasificación que tenemos es petabyte, que serían ya 1024 terabytes, el exabyte, que serían 1024 petabytes, el zettabyte, que serían 1024 exabytes, y el yottabyte, que sería 1024 zettabytes, ¿sí? Son clasificaciones ya muy grandes, ¿sí? Son clasificaciones exorbitantes de espacio de almacenamiento. No lo vamos a ver, por ejemplo, petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte. Este espacio de almacenamiento o esta cantidad de almacenamiento no la vamos a ver en una computadora o común, de un usuario común o de un celular, ¿sí? Más bien lo veríamos en computadoras ya muy grandes, ¿sí? En empresas como YouTube, en empresas como Facebook, en empresas como Google, que almacenan esta gran cantidad de información, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien hasta aquí? No, Todo tema. ¿Correcto? Sí. Muy bien, continuamos. Entonces, como les digo, esta clasificación, perdón, ya es muy grande, ¿sí? Pero lo manejan ya las empresas que almacenan miles y miles o incluso millones y millones de espacio de almacenamiento en gigas, ¿sí? Que esas clasificaciones ya son estas, zettabyte y yottabyte. ¿Quiénes manejan esta cantidad? Como les decía, pues las empresas que deben de tener mucho espacio de almacenamiento, tal cual es YouTube, que almacena cientos de miles de videos al día, Facebook, que almacena cientos de memes, de momazos al día, de videos, de imágenes, etcétera. Sí, por ejemplo, la empresa de Google o San Google, que también almacena muchísima información de millones de usuarios alrededor del mundo, son los que utilizan ya computadoras con esta capacidad tremenda de almacenamiento, ¿sí? Dice, siendo las más usadas las primeras 6, ¿sí? Hasta la clasificación de gigabyte y terabyte, que es lo que sí vemos comúnmente en una computadora o en un celular, ¿sí? Ya que en un disco duro, por ejemplo, su máxima capacidad
se encuentra dada en terabytes, ¿sí? Por ejemplo, un disco duro de una computadora para un usuario casero, la capacidad máxima hasta ahorita son de 2 a 5 terabytes, ¿sí? De una computadora de las más nuevas. Un celular, de los que vemos de los más nuevos, la capacidad más grande que traen los celulares nuevos es de 1 terabyte. Hay pocos celulares que traen memoria interna o espacio de memoria interna de 2 terabytes, pero también son pues muy caros. Son celulares ya de 25,000 a 35,000 pesos, que son de los más nuevos, ¿sí? Entonces vuelve a hacer la clasificación básica desde el bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, ¿sí? Bien, les digo, son términos o conceptos básicos que ya se han manejado. Les dice cómo hacer una conversión. Recuerden que cada uno se multiplica por 1024 para obtener la siguiente escala o una escala anterior. Se multiplica por 1024. Aquí está, ¿sí? Aquí está la tablita. Un bit mide 8 bits, ¿sí? Un byte son 1024 bits. Un kilobyte son 1024 bytes. Un megabyte son 1024 de los anteriores, ¿sí? Es decir, un mega son 1024 kilobytes. Un gigabyte son 1024 megas. Y un terabyte son 1024 gigas, ¿sí? Esta es la clasificación. Cómo se obtienen o cómo va creciendo esa escala de la medida de información. Y les maneja algunos ejemplos de cómo obtenerlo. Se puede obtener haciendo una multiplicación o se puede obtener haciendo una división. De las dos maneras se puede obtener la escala de medida en bits, bytes, kilobytes, megabytes, ¿sí? Etcétera. Bien, estamos en la página 8. Vean que ahora sigue la página 9, la cual contiene ya partes de la computadora y sus periféricos, ¿sí? Aquí les da, por ejemplo, algo ya más visual. Les da una imagen y el concepto o la definición de cada una de ellas, ¿sí? De cada uno de estos conceptos. Viene la tarjeta principal, motherboard o tarjeta madre, ¿sí? Placa base. Esta es la tarjeta principal que viene en una computadora de escritorio. Esta misma imagen de una tarjeta madre o tarjeta principal o placa base también la incluyen los celulares y también la incluyen las computadoras portátiles, ¿sí? Obviamente es una escala más pequeñita, pero es la tarjeta principal, ¿sí? A esta tarjeta principal se le conecta lo demás, se le conecta el procesador, que es el cerebro de una computadora o es el cerebro de un celular. Se le conectan la memoria RAM. La memoria RAM se encarga de darle velocidad, de que sean rápidos un celular o que sea rápido o rápida una computadora, ¿sí? Para eso sirve la memoria RAM. Entre más memoria RAM tenga, con un procesador más nuevo, más potente, eso le va a dar más velocidad y más potencia a una computadora, ¿sí? Y aquí mismo va conectado lo demás. Una tarjeta de red o una tarjeta de internet también va conectado en estos espacios, ¿sí? Aquí mismo se le conectan, por ejemplo, también otro tipo de tarjetas, como una tarjeta de video, ¿sí? Para tener más capacidad de video para videojuegos o más capacidad de video para editar video, ¿sí? Para crear y producir video. También todo esto va conectado aquí. Cuando se llega a quemar esta tarjeta principal, cuando se quema por una descarga eléctrica o una sobrecarga eléctrica, una tormenta eléctrica, si se quema esta placa principal, pues prácticamente lo que se hace es cambiar casi todo, ¿sí? Si se cambia una tarjeta del año 2018, si se cambia por una tarjeta nueva del 2021, los componentes que iban conectados aquí, como ya no son del mismo año, ya no son del mismo modelo, por lo general se deben de cambiar, ¿sí? A modelos nuevos. Solamente si se quema una del 2018, una tarjeta madre de 2018 y se encuentra una que haya quedado almacenada o guardada de ese mismo año, entonces sí, se cambia esa tarjeta del 2018 y se le puede conectar todo lo demás que iba encima, que si es de ese mismo año de 2018, entonces sí se puede integrar, sí se le puede conectar, ¿sí? Solamente si se encuentra alguno de estos. Y como tal requiere su mantenimiento, requiere su limpieza, ¿sí? Se recomienda que se le haga mantenimiento o limpieza a la tarjeta madre de una computadora mínimo una vez al año, ¿sí? Se recomienda 2 veces al año, porque el polvo que se le acumula aquí, se le acumula pelusa, se le acumulan telarañas, se le acumulan algunos animalitos, todo eso pues el polvo le causa problemas eléctricos y lo que causa es que tenga cortocircuitos o que funcione más lento o que vaya quemando componentes que van conectados aquí a esta tarjeta principal o a la tarjeta madre, ¿sí? Dice,
La tarjeta madre permite conectar los diferentes componentes, como el procesador, que es el que ya mencionamos, el disco duro, diferentes tarjetas, todo tipo de conectores que permiten la inclusión de los periféricos de entrada y salida, como de otros dispositivos que incrementan el rendimiento del equipo o le brindan funcionalidades adicionales, ¿sí? Otro componente muy importante de la computadora es el procesador. ¿Sí? Este es el famoso procesador o es el famoso cerebro de la computadora. Dice también conocido como procesador o CPU, por las siglas que en inglés significan unidad central de proceso, ¿sí? Es el cerebro de la computadora, es un circuito eléctrico integrado que funciona en forma central y que es justamente el de mayor complejidad de todo el sistema informático, ¿sí? Esta es la imagen, es la foto de un procesador de computadora, o puede ser la foto también de un procesador de celular. Obviamente lo de celular viene en una escala, en un tamaño más pequeñito, por eso son más caros, ¿sí? Se encarga de ejecutar el sistema y los programas. Realiza tareas complejas como el manejo del video, conversión de formatos, cálculos, entre otros. Existen procesadores de un solo núcleo o de varios núcleos, de 2 núcleos, de 3 núcleos, de 4, de 8, y su velocidad se mide en gigahertz, ¿sí? Es decir, una computadora que tenga un procesador de 2 núcleos va a ser rápida. Pero si tenemos una computadora portátil de 4 núcleos o de 8 núcleos, pues va a ser el doble o el triple de rápida, ¿sí? Es igual que en los celulares. Ustedes han visto que les anuncian los celulares. Ah, mira, el nuevo celular, este nuevo celular tiene un procesador quad-core o de 4 núcleos. Ah, este nuevo procesador, que es un Exynos o es un nuevo procesador Snapdragon, ya viene octa-core o viene de 8 núcleos. ¿Qué significa eso de los núcleos? Pues que tiene más capacidad, que tiene más potencia, que va a ser el doble o el triple o el cuádruple de rápido, ¿sí? Por lo cual me va a ayudar a procesar o a realizar diferentes tareas a la vez, y el celular va a ser fluido, no va a estar lento, no se va a trabar o no se van a cerrar las aplicaciones de buenas a primeras, no se van a cerrar, va a soportar mucha carga de trabajo, ¿sí? Eso se refiere que un procesador sea muy potente y trabaje o tenga la potencia de 2 hasta 8 núcleos, ¿sí? Clasificaciones de procesadores para computadora. Las dos grandes categorías o las dos grandes marcas que vende procesadores para computadora, tanto para computadora de escritorio o computadora portátil, ¿sí? Es la marca Intel y la marca AMD. Las dos marcas tienen sus ventajas, ¿sí? Las dos tienen sus ventajas. Una puede ser más cara. Esta antes era más económica. Les digo que antes porque actualmente con los modelos de AMD Ryzen 5 y AMD Ryzen 7 ya son caros, pero tienen una potencia muy tremenda, ¿sí? Entonces Intel y AMD trabajan muy bien. Yo les veo características muy buenas. Los dos tienen sus ventajas y desventajas. Actualmente ya trabajan a la par, trabajan muy bien, ¿sí? Únicamente que el AMD lo utilizan últimamente más para edición de foto y video. Tiene más capacidad, tiene más velocidad para editar video o para editar fotografía. Últimamente se utiliza más en esa clasificación. Y los famosos gamer, ¿sí? Los gamer que tienen computadoras muy avanzadas, muy nuevas o muy potentes para videojuegos, también han comprobado últimamente que la marca AMD en la clasificación Ryzen 7 tiene mayor potencia, ¿sí? Les da mayor jugabilidad en un procesador de marca AMD que en un Intel. Intel se utiliza más en las empresas, más en las corporaciones, en empresas grandes que utilizan cientos o miles de computadoras trabajando al día. Ahí sí, trabajan más con la marca Intel, que también es muy buena, ¿sí? También es muy buena la marca Intel. Cualquiera de las dos les va a funcionar tanto en una computadora de escritorio o en una computadora portátil, ¿sí? La memoria RAM. La memoria RAM dice que es uno de los elementos más importantes de las computadoras, ¿sí? Y los dispositivos móviles o celulares, ya que el CPU o procesador hace uso de ella, hace uso de la memoria RAM para guardar datos temporalmente y las instrucciones que está ejecutando en un momento determinado. Dice que la memoria RAM actúa de manera temporal y pierde el contenido cuando se apaga o se reinicia el aparato, o bien cuando deja de hacerse uso de un programa. Su función principal es tratarse de una memoria de lectura y escritura rápida. Otorga la posibilidad al procesador central de que trabaje a una mayor velocidad, sin mucha tensión. La memoria RAM no es una memoria de almacenamiento, no me va a almacenar las fotos, no me va a almacenar el video, no. La memoria RAM
se encarga de darle mayor velocidad a un aparato, ¿sí? Es el que le da mayor velocidad a una computadora de escritorio o laptop, o le da mayor velocidad a un celular. De eso se encarga, ¿sí? De esa forma trabaja la memoria RAM. Por eso, si tenemos un celular que tiene 2 GB de RAM, pues va a trabajar en lo básico. Pero si tenemos un celular que tiene 4 GB de memoria RAM, o que tenga 6 GB de memoria RAM, o que tenga 8 GB de memoria RAM, o 12 GB de memoria RAM, pues el celular va a ser rapidísimo, ¿sí? Porque por lo general lo van a combinar con un procesador de 4 o de 8 núcleos. Al igual en las computadoras, si tenemos una computadora de escritorio con 2 GB de memoria RAM, va a trabajar de forma básica. Si tiene 4 GB de memoria RAM, ya va a trabajar de una manera rápida. Pero si una computadora tiene 8 GB de memoria RAM, o 12 o 16 GB de memoria RAM, pues ya va a ser muy rápida, ¿sí? No se va a poner lenta, va a trabajar de una manera muy fluida, ¿sí? A eso se refiere la famosa memoria RAM. Le da velocidad, le da potencia en combinación con el procesador a una computadora, ¿sí? El disco duro. El disco duro, este sí dice que es un dispositivo de almacenamiento. Aquí sí es donde se guarda toda la información. Dice que es el almacenamiento que se aloja en forma permanente en el interior del gabinete o en el interior de la computadora. El disco duro se almacena el sistema operativo, se almacenan los programas, se almacenan sus archivos. Aquí sí se guardan las fotos, los videos, la música, los memes, todo es lo que se guarda aquí, tanto sea en su espacio de almacenamiento de disco duro de computadora, de escritorio o de una laptop, ¿sí? Y como ya mencionamos, su capacidad se mide en gigabytes o terabytes. Hay 2 clasificaciones de disco duro. Actualmente ya hay 2 clasificaciones. El mecánico, que se le conoce como disco duro, o sus iniciales en inglés HDD, ¿sí? Y hay una nueva clasificación de disco de almacenamiento que ahora se le llama estado sólido, ¿sí? O se conoce con las iniciales de SD, ¿sí? Son discos de almacenamiento todavía más veloces, más rápidos, el de estado sólido, ¿sí? Esta es una imagen de un disco de almacenamiento de estado sólido, y esta es una imagen de un disco duro de almacenamiento. Sí, tienen las mismas capacidades de almacenamiento, solamente que el más nuevo, el disco de estado sólido o el SD, son discos más veloces, ¿sí? Son 4 y hasta 10 veces más veloces que un disco duro convencional o un disco duro normal, ¿sí? Son mucho más rápidos. De hecho, es la misma tecnología de almacenamiento que utilizan sus memorias USB. Las memorias USB es una memoria de estado sólido, las cuales hay de diferentes velocidades, de diferentes capacidades de almacenamiento, y como son los más nuevos, pues sí van a ser mucho más rápidos, ¿sí? Y aquí lo dice, sí, aquí dice eso que estamos comentando. HD o el disco duro, aquí dice que son más lentos, se dañan más fácilmente, su capacidad ronda entre 500 GB a 2 TB, ¿sí? Y son menos caros, es la única ventaja, que son más económicos que los SD. Pero los SD, vamos a ver por qué valen la pena. Un disco de estado sólido son mucho más rápidos, ¿sí? Les digo que van a ser 4 veces más rápidos o hasta 10 veces más rápidos que este de aquí. Es decir, van a abrir los programas 4 veces más rápido o 10 veces más pronto que en un disco mecánico o en un HD. No se dañan tan fácilmente como los mecánicos. Su capacidad va desde 64 GB y 1 TB, pero la única desventaja o el único detalle que tiene es que son más caros, ¿sí? Por lo general van a costar el triple de un disco duro mecánico o el doble, dependiendo de la marca, ¿sí? También las marcas tienen sus propios precios, ¿sí? Hay diferentes marcas que manejan sus capacidades y manejan sus tecnologías. Unos van a ser más rápidos, más veloces aún y más rápidos aún, dependiendo de la marca que encuentren, ¿sí? Estas son las 2 clasificaciones de los discos duros o de los discos de almacenamiento. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Vamos bien. ¿Todo claro? Bien. Entonces ya la última página que les recomiendo que lean para que puedan contestar el segundo archivo que pide la actividad, sí, son estas últimas páginas de la 10 a la 12. También lean esta que tiene tarjetas adicionales o tarjetas de expansión que van conectados a lo que ya vimos que identificamos como tarjeta madre o tarjeta principal. A esa tarjeta madre o a esta tarjeta principal se le conectan adicionalmente otro tipo de tarjetas. Una tarjeta de red, sí, para que se conecte a internet.
A aquellas computadoras que no tengan una tarjeta de red integrada, se le conecta una tarjeta de video, se le conecta una tarjeta de audio, se le conectan tarjetas gráficas, ¿sí? Para que tengan mayor potencia en videojuegos o mayor potencia en editar video o en editar fotografía. Se le conecta adicionalmente una tarjeta gráfica o una tarjeta de video y se le puede conectar más memoria RAM, todavía más memoria RAM de la que tiene una computadora se le puede agregar, ¿sí? Estos son básicamente todos los conceptos generales que hay que revisar. Viene bien detallada la información para poder contestar los archivos que me pide el espacio de tareas, ¿sí? Vean el siguiente archivo. Dice hardware. En esta actividad relacionarás con una línea las imágenes con los nombres de los componentes, demostrando tus conocimientos acerca de los componentes de hardware, ¿sí? Dice, ve al área de recursos, lee el documento PDF, guía del submódulo de la página 3 a la 9, que es el que acabamos de leer aquí arriba, es el que acabamos de revisar. Igual, mientras lo revisen, el mismo documento de PDF desde la página 3 hasta la página 11 o hasta la página 12, con eso tienen para contestar los dos archivos de Word, tanto el crucigrama como ahora este, que es de relacionar imágenes con conceptos. Se van a relacionar únicamente, ¿sí?, con flechas o con líneas. Dice, descarga e imprime el archivo, relaciona mosaicos, ¿sí? Ese se llama el archivo de Word, relaciona mosaicos, que está aquí. Estos dos archivos de Word son los que van a descargar y hay que contestarlos. Uno es de contestar el crucigrama, que está aquí, documento de Word crucigrama, y el segundo documento también es un archivo de Word que se llama relaciona mosaicos. Van a descargar estos dos aquí del espacio de recursos o del área de recursos y hay que contestarlos revisando el documento PDF que acabamos de ver de manera general, y también vienen unos videos que explican lo mismo, les explican qué es el hardware, qué es el software. Son videos de 5 hasta 8 minutos, también los pueden revisar para apoyarse en contestar estos dos, ¿sí? Entonces, documento número 1 o archivo número 1 que van a contestar es este, es una actividad de crucigrama, ¿sí? Vienen preguntas de ubicación horizontal, es decir, los que van de izquierda a derecha y van a contestar este crucigrama, que son conceptos de hardware y software. Y también vienen preguntas con orientación vertical, es decir, de arriba hacia abajo, aquí tiene el número, y también vienen preguntas. ¿Sí? Ustedes lo que van a hacer es escribir la respuesta de ubicación horizontal o en la ubicación vertical, a según corresponda, con cada número de reactivo o con cada número de pregunta. Este es un archivo. Lo pueden contestar y entregar así en Word. Recomiendo que si estamos descargando el archivo en Word, así lo entreguen, así lo suban a la plataforma, al campus virtual, o así me lo envíen en un mensaje personal en WhatsApp, ¿sí? Me parece que estas actividades ya tienen la fecha ahora sí correcta, ya les van a permitir subir los archivos en el campus virtual. Entonces, de preferencia hay que entregarlos así en archivos de Word en el campus virtual. Si alguien todavía por algún detalle técnico no puede entrar al campus virtual o no puedo subir el archivo al campus virtual, entonces sabe que me lo puede enviar por mensaje personal de WhatsApp, ¿sí? ¿Los escucho? Maestro, ¿Sí? Adelante. maestro, ¿Sí? ¿Los escucho? maestro, ¿Sí? ¿Me pueden escuchar? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Escuchan mi audio o se cortó el audio? maestro, ¿Sí? ¿Los escucho? maestro, sí lo escucho. ¿Sí me pueden escuchar, jóvenes? Maestro, aunque las tareas aparezcan retrasadas en el campus, ¿podemos subirlas? Sí, sí se pueden subir. ¿Sí? ¿Sí, sí me escuchas claramente? Sí, Ah, muy bien. Sí, sí las pueden subir, no hay problema. Esa va a ser una tarea, ¿sí? El archivo de Word. Y dentro del mismo espacio de tareas van a subir el otro archivo de Word, que es el que tengo ya aquí iniciado. Este es el otro archivo de Word que menciona la actividad. ¿Sí? Dice actividad 1B, componentes de hardware. Dice,
Instrucciones: relaciona correctamente con una línea o con una flecha las imágenes de los componentes de hardware con la descripción que le corresponda, ¿sí? Es decir, una vez que ustedes revisen, que lean nuevamente el documento PDF, van a relacionar, van a conectar estas imágenes o van a conectar estos mosaicos con una línea o con una flecha con la descripción, ¿sí? Que ustedes crean, que ustedes consideren que es la respuesta correcta. Lo van a unir, ¿sí? Con alguno de estas definiciones. Eso es lo que van a hacer. Son dos hojas donde tienen que relacionar o conectar por medio de flechas o por medio de líneas esta actividad de relacionar mosaicos, ¿sí? Y estos dos archivos de Word son los que van a subir ahí en el espacio de tareas de la actividad. O si alguien me envía finalmente su tarea por un mensaje personal de WhatsApp, entonces me va a tener que enviar dos archivos, ¿sí? Dos archivos de Word. Un archivo del crucigrama y este otro archivo de relacionar mosaicos. Son los dos archivos que hay que entregar para esta tarea del tema 1. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda? Maestro, ¿Sí? dice que en la de hardware, pues, dice que lo tenemos que imprimir. Ajá, es una sugerencia para los que lo quieran hacer en su libreta, también se puede hacer. Sí, pero, por ejemplo, si vas a trabajar en el campus, O lo podemos hacer ahí en Word. sí, exacto, si tú trabajas en tu celular o si tú trabajas en tu computadora, si descargas el archivo de Word en tu computadora, pues contéstalo aquí, no lo imprimas, contéstalo aquí mismo en Word, aquí te permite contestar, agregar letras, aquí mismo lo puedes contestar, sí, estoy poniendo letras nada más de ejemplo, para que observen que es editable, que lo pueden contestar. Una vez que lo contestes aquí en tu computadora, lo guardas, le das el nombre que se solicita y te vas al segundo archivo. Como también es editable, también aquí mismo puedes contestarlo, ¿sí? Aquí mismo lo puedes relacionar con una flecha, ¿sí? Por ejemplo, les voy a ayudar con este de aquí. Esta tarjeta es una tarjeta de red y su definición es la siguiente, ¿sí? Vean con cuál lo voy a conectar. Es con este de aquí. Esta sería su respuesta, ¿sí? De esta imagen. Esta imagen es una tarjeta de red, ¿sí? Y vean su definición. Dice dispositivo encargado de la comunicación, ¿sí? De la comunicación con otras PCs o con otras computadoras y de conectarte a internet. Esta sería ya una contestada. Desde aquí mismo puedo contestar todo estas dos páginas, pues así lo subes, así guardas cambios y lo subes. De imprimirlo es para los que lo van a hacer en la libreta, lo pueden, por ejemplo, imprimir, lo pegan en su libreta, lo contestan, le toman foto y lo suben en PDF, ¿sí? O lo pueden subir en dos fotos, también se puede. O en un fotocollage,